Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es María de Luján Ñeripil. Soy docente de acá de la Ciudad del Dorado. Pertenezco al Movimiento Pedagógico de Liberación. Soy parte de la comisión directiva y bueno, en este momento estamos reunidos con el secretario general Rubén Darío Ortiz, quien es secretario general del Movimiento Pedagógico de Liberación, también es docente. Y bueno, estamos llevando adelante una lucha bastante intensa desde principios de febrero, ¿no es cierto? Nosotros estamos acampando y esto se intensificó, se fue sumando gente, se fue intensificando debido a la situación que está atravesando no solamente la provincia, sino todo el país. Bueno, yo, como dice la compañera, soy Rubén Ortiz, docente. Queremos explicarle un poco a la sociedad, agradecer este espacio que nos dan en primer lugar y explicarle a la sociedad que el conflicto docente es un conflicto que no debe ser abordado solamente desde la mirada de un problema salarial. Lo que está estallando en Misiones es un sistema, es un modo de construir la política, el poder, es un modelo de productivo que fue diseñado por las dictaduras, que tiene centralidad en el monocultivo de eucaliptos y pino, que generó a partir de la venta de las antiguas propiedades de celulosa argentina un proceso de extranjerización que pone en riesgo hoy la vida misma de toda la sociedad. Ha generado un éxodo rural, contaminación, etcétera, etcétera, pero fundamentalmente el proceso ha generado una extranjerización del territorio. Hay que decirle a la gente que la provincia de Misiones es la provincia más extranjerizada del país, tiene casi el 14% de sus tierras en manos extranjeras. En el sur, en la Patagonia, donde todos los días vemos conflictos por el tema de los territorios, el índice es entre 3 y 6%. Estos modelos de desarrollo generan una provincia raquítica. Las inversiones que llegan son casi extorsivas porque generalmente se sustentan en exenciones impositivas. Esto quiere decir en que prácticamente extorsionan a los pueblos pobres diciéndole: voy a instalar puestos de trabajo, pero a cambio no me cobren los impuestos. Eso genera una provincia raquítica en términos de no tener sus ingresos para salud, para educación, para seguridad, pero eso también hay que decirlo, no es un error, es una planificación. La democracia ha gerenciado ese modelo. Hace 20 años que el gobierno de la Renovación, como es de público conocimiento, gobierna la provincia. Lamentablemente nosotros, cuando ingresamos a la docencia, empezamos esta lucha que ya lleva con este gobierno 20 años. O sea, no es un problema nuevo, es un problema que está bien, se agudizó ahora a partir de algunas decisiones poco acertadas, como de la Nación, como quitar el FONIT. No podemos hablar de inflación, porque la inflación también ya venía, pero se profundizó, en fin, y también esta extorsión que hay de que si firmo algo te doy, si no, todo esto ingresa a la escuela pública de la mano de salarios deprimidos, de salarios que no nos alcanzan. Una maestra en este momento que se inicia antes de estos anuncios ganaba 204.000 pesos por mes. Hay que entender que este conflicto empezó en febrero, prácticamente hace un mes que no hay clase, que se agudizó con el tema de los policías. Nosotros somos seres humanos, sabemos que ser policía es una profesión también de los pobres, muchos de ellos son vecinos nuestros, alumnos, parientes, esposos, esposas también, porque hay también policía femenino. Nosotros somos solidarios con el hambre y la necesidad que sufren esas familias, pero por eso también es grave lo que ha hecho el gobierno provincial. El gobierno provincial, sabiendo que hay ya un sector
al que no le alcanza 450.000, ofreció 400.000 a los docentes. Entonces, eso también me parece una actitud poco inteligente, que ha contribuido muy poco. Y la otra cuestión que por ahí es importante decirle a la sociedad, que nosotros con error o defecto hemos luchado siempre contra este régimen, porque es un régimen el que nos gobierna. Y lamentablemente el gobierno insiste con la violencia. O sea, la violencia no es de quien sale a la calle. La violencia es las condiciones que obligan a ese docente a ir a una carpa, a cortar una ruta, a pedir solidaridad, cosa que se agradece muchísimo, porque estamos pidiéndole a los pobres comerciantes que también están agobiados porque hay menos consumo, porque hay cada vez un servicio de energía más caro. Yo trato de explicar con esto el por qué, digamos, la escuela hoy sale. La escuela no sale solo por el salario docente, sale porque entendemos que nuestros niños merecen mejores condiciones, escuelas mucho más limpias, más dignas. En ese sentido, la comunidad en Dorado ha sido un modelo para abrigarnos, para darnos un espacio en la ruta, donde llegan infinidad de colaboraciones para que podamos sostenernos. Contarle además que nosotros hemos ido a múltiples reuniones buscando soluciones. Esas soluciones se intentaron en el despacho de ministros, de presidente de consejo, y la negativa es siempre la misma, digamos, que no hay plata. Pero vemos también que esa negativa fue acompañado por decisiones poco agradables, porque por ejemplo vienen y te dicen el reclamo es justo, el reclamo es verdadero, pero cuando la maestra salió a la calle le aplicó el descuento los días de huelga. Y eso también es una forma de violentar derechos. Y eso le hemos pedido al gobierno que pare, que no lo haga más para que se pueda encaminar. El día de ayer tuvimos una reunión donde se le pidió encarecidamente que reintegre ese dinero que le sacó a las... Hay maestras que perdieron el 50, el 70%, o sea, estoy hablando de 100.000, 130.000. Hay una directora en Monte Carlo que le descontaron prácticamente 300.000 pesos, 299.000. Imagínense que esos descuentos dejan de ingresar en estos pueblos pequeños con mercado de poco movimiento ya porque hay una crisis. Eso es menos pan, menos ropa, menos carne que vende el carnicero de barrio, menos combustible, menos arreglos de auto para los mecánicos. Se traduce en muchas otras, perjudica a muchos otros sectores, porque nosotros prácticamente somos un pasamano en esta sociedad. Y también plantearle de que nuestro salario no nos alcanza porque tenemos que, como todo otro ciudadano, sufrir también los embates de los costos de los servicios, ¿no? Y también a los servicios una maestra generalmente tiene que dejar a su hijo a cuidado de una persona. No podemos, si tenemos salario de hambre, seguir esclavizando a jóvenes que también a veces trabajan en las casas de la familia de los docentes y puedan estudiar. Todo ese proceso daña enormemente a la comunidad. Y contra ese flagelo, contra ese problema, es que estamos luchando. Yo creo que es esperanzador ver que muchos jóvenes y no tan jóvenes estemos unidos. O sea, teníamos dificultades con nuestras organizaciones gremiales, pero ahora hay un proceso también de revisión de esas cosas. También la corrupción nos afectó mucho, por eso quería preguntarle a la compañera acá que ayude un poco a explicar, porque también nuestra lucha es contra la corrupción. Hay una corrupción que claramente nace en el poder,
cuando yo digo el poder quiero decir concretamente Ministerio de Educación y Consejo de Educación. Tenemos que perder el miedo y señalar esas cosas, porque a veces decimos corrupción, no. Tenemos que decir bien para que a los que les tocan aprendan a corregir esos daños. Sí, con respecto a lo que decía Rubén, nosotros hemos llevado adelante un trabajo que se hizo exhaustivamente y con mucho detalle, con mucha precisión, con fundamentación, con documentación. Tratamos de ser lo más cauteloso posible. Hicimos una denuncia en el Consejo General de Educación y bueno, sabemos que la justicia es lenta, pero entendemos que están actuando y están procediendo. El proceso es lento, pero acá en El Dorado, por ejemplo, el año pasado se dio un hecho muy puntual en la venta de un postítulo de educación disruptiva, donde supuestamente la resolución decía que ese curso, esa capacitación, ese postítulo, se debería haber dado de manera presencial y en forma gratuita, cosa que no fue así. Se cobró a los participantes y los docentes que fueron en busca de valoración, ¿no es cierto? Porque si no tenemos valoración también no podemos concursar y no podemos tener trabajo. Por eso decimos que la corrupción también es salario y ataca nuestro salario, porque esos docentes fueron engañados, estafados. Los que pagaron esos cursos de manera efectiva en el momento pagaron alrededor de 25.000, 26.000 pesos, y los que lo hicieron en cuotas llegaron a pagar 30.000, y bueno, lamentablemente se dio con esto de que hay 4.300 postítulos que no están siendo valorados porque están en investigación. Están en investigación y están, digamos, las personas responsables fueron separados del cargo y están, procediendo de manera como corresponde, ¿no? Desde el Consejo, pero esto llevó muchas audiencias, muchos reclamos, muchas interpelaciones al Consejo General de Educación, antes con el otro director general de enseñanza que era el presidente del Consejo, y bueno, ahora con el actual presidente del Consejo se concretó, digamos, el primer paso, que es el sumario y la separación del cargo de estas personas que eran docentes de la Escuela Normal 11. Y esto atañe directamente a la sociedad del Dorado, a los docentes del Dorado y a los alumnos del profesorado de educación inicial y educación primaria que son los futuros formadores, porque nosotros ya estamos grandes, ya vamos a salir del sistema, pero esas personas que se están formando con personas que hicieron uso de la corrupción, que no son dignos de estar frente a grupos de estudiantes y hablarle de ética, de responsabilidad, de honestidad, de moralidad, cuando están viviendo, sacándole de su bolsillo dinero que era para la comida de sus propios hijos, ¿no es cierto? Y esos docentes con mucho sacrificio pagaron y bueno, fueron estafados. Ahora están en proceso de investigación, no solamente eso, sino que ahora viene otra causa más que es mucho más grave, pero nosotros confiamos en la justicia. Yo quiero creer que la justicia va a actuar como corresponde, como debe ser, y bueno, estamos pidiendo el juicio académico de estas personas, porque son personas que tienen que pagar por lo que hicieron.
Bueno, Sí, en cuanto al respeto que hay del Consejo de Educación o del gremio hacia los docentes. Esa parte es bueno que se diga, que se le hable a la gente, se le cuente la falta de respeto y moralidad que hay muchas veces cuando hace un reclamo, cuando uno lleva un reclamo a un determinado lugar, a una determinada instancia y la encajonan, te faltan el respeto, ¿no? Existe esa falta de respeto con el docente en sí. sí existe, en todo momento. Acá en El Dorado es como es una costumbre y es un hábito, más que nada en la Secretaría Escolar y en el Centro de Atención de Reconocimientos Médicos. Es una falta de respeto al docente que está enfermo y que presenta un certificado médico. Hay personas que abusan también, pero no todos abusamos de la licencia médica. Hay personas que tienen enfermedades, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Había una docente que estaba en lista del INCUCAI por trasplante bipulmonar y este año el Consejo le negó la licencia médica. La mandaban a trabajar a la escuela y la maestra no podía caminar ni 10 metros porque iba con el tubo de oxígeno. Ahí intervenimos nosotros, nos costó, pero en menos de una semana se solucionó el problema. Pero estas cosas suceden. Y acá reconocimientos médicos, un psicólogo y una pediatra le negaron la licencia a una persona que está en lista de espera de trasplante de bipulmonar. O sea, es una incoherencia y encima la mandaron a trabajar y si ella fue y reclamó y la maltrataron. La trataron con desprecio, con soberbia, con no es mi problema. Y bueno, eso sucede. También sucede en el ámbito de la Secretaría Escolar, que también la Secretaría Escolar del Dorado, ella lo sabe, fue denunciada también por el MPL, y vos fijate lo que hizo el Consejo el año pasado. Nosotros hicimos la denuncia, nunca prosperó la denuncia, y cuando fuimos este año, yo viajé con un montón de trámites para ver qué había pasado justamente con ese expediente. Lo que me dice la secretaria de despacho es que eso fue tratado en el grupo colegiado de abogados el cuerpo colegiado de abogados del Consejo General de Educación y habían resuelto archivar la causa sin darnos respuesta alguna. Eso tiene responsabilidad política directa. El cargo de la secretaria escolar, para aclararle a toda la comunidad y a los docentes del Dorado, que el cargo de ella es político, no es un cargo dentro del escalafón docente. Nuestro escalafón llega a supervisor y de ahí terminó nuestro escalafón. Maestro o profesor, vicedirector, director, supervisor. El secretario escolar no tiene por qué intervenir en las decisiones de una escuela, no tiene por qué ir a controlar si la maestra hace paro, si no hace paro, no tiene por qué decir, bueno, vos hiciste paro, a vos no te doy el cargo, o lo que está haciendo ahora, tengo entendido que habría mandado a sacar fotos a los colegas que están interviniendo en las marchas y en las asambleas para no designarle el cargo que le corresponde, ¿no es cierto?, a cualquiera. Estamos todos en una situación muy difícil y hay muchos docentes que no tienen ni siquiera un cargo. Y con esto quiero hacer un cierre de esta situación. Yo hablaba yo soy profe de educación física y en mi sector, por ejemplo, a mí me costó 15 años, hasta los 14 años yo tenía 9 horas nada más. Con esas 9 horas yo viví durante 14 años. Cuando cumplí 15 años de antigüedad, ahí tuve, no es que tuve la suerte, yo cada cargo, cada hora que tengo, las tuve que pelear. Y bueno, completé mis 42 horas en el año 2015, pero no fue bajo los términos que me corresponden, me designan, no, tuve que hacer
plantarme y hacer un montón de cosas que muchos docentes por ahí no están dispuestos o no quieren exponerse porque no quieren ser tildados o marcados como le dicen, porque hay un libro negro. Es una vergüenza que esto en democracia exista. Pero un profesor me contaba los otros días, un chico que tiene 4 años de antigüedad y recién tiene 10 horas suplentes y trabaja en 6 escuelas. 6 escuelas entre Santiago de Liniers, 9 de Julio y El Dorado. Y él en la moto no le tiene que pedir plata al padre y para cargar el combustible y arriesgar su vida en la moto para ir a Santiago de Liniers, que sabés que la ruta 17 es re peligrosa. 6 escuelas, 10 horas con 6 escuelas es una locura. No podemos tener pertenencia a la escuela, ni mucho menos cumplir con las reuniones de personal, ni los actos escolares, ni los PEI, no estamos en ningún lado. Lo que por ahí habría que explicar bien es que Sí, te doy. la democracia ha sido lo que menos se democratizó el sistema educativo. Y también es una decisión política sostener eso. La Constitución dice que no debe existir las secretarías escolares, lo que debe existir son los consejos departamentales. Ningún gobierno en estos 40 años ha querido elegir esos consejos escolares. El Dorado tiene un consejo escolar, cada departamento. Y ahí se debería administrar, supervisar, coordinar todo el sistema educativo. Por la Constitución, o sea que ninguno ha cumplido con la Constitución. Ha priorizado estos nichos de corrupción. Y esto es gravísimo, porque a partir de ahí, vía las dádivas, el acomodo, se generó un proceso de corrupción. El proceso de corrupción hoy está enquistado en el seno del gobierno de la educación, o sea, en el Consejo General de Educación. Quería señalarle una cosa que es para que se entienda la gravedad de lo que significa fraguar una capacitación. Primero es que es una estafa, es un delito. En segundo lugar es una estafa académica, ¿verdad? Porque muchos compañeros hacen los cursos y otros directamente no lo hacen, van y compran. ¿Ah? Entonces, eso es grave desde todo punto de vista. Para que eso ocurra masivamente, para que el mercado exista, el gobierno, el Consejo General de Educación, Junta de Clasificación, liberó los puntajes. Y somos el hazmerreír en el mundo. Yo soy una persona que me ha tocado ir afuera, a Estados Unidos, a muchos lugares, a trabajar en educación. En el mundo se evalúa de 0 a 100. Más o menos usted, con 60, depende de los países, usted ingresa al doctorado, a la etapa final de su carrera académica. ¿Tá? Acá hay gente que tiene 200 puntos como maestra de grado. Esto es una vergüenza, porque esto es lo que instaló esta desgracia. ¿Ya? Y hay gente que tiene 14, 15, 16 de esto llamado postítulo, de dudosísima academia. Muchos de ellos involucrados a la universidad. Hemos detectado, por ejemplo, que en 3 días se dictó un curso, ¿sí? Escuche esto porque esto es la gracia, de 240 horas. Que yo sepa, el día tiene 24 horas. Hay cosas como esta de incoherencia que realmente es lapidario y están involucrados. La anterior junta cayó por esto, porque 2 profesoras de una escuela muy humilde de Andresito, harta de todo esto, denunciaron y fue un escándalo. Ahora mire, este sistema de dádiva no va a cambiar si el docente no cambia. Hubo elecciones y ¿a quién votó la docencia? A los corruptos, otra vez. ¿Ah? Usted tiene una subsecretaría de Educación que debe dar explicaciones muy profundas sobre esto, que sigue estando en el cargo. La misma persona. Cayó el ministro, pero no ella. Entonces, todo esto instala una duda profunda. Y nosotros entendemos que muchas veces a nosotros se nos amenazó de muerte por justo denunciar esto que dice la compañera. Porque para que ustedes tengan una idea,
En Monte Carlo, en El Dorado, la corrupción de estos títulos el año pasado movió 180 millones, confirmado por el presidente del Consejo. 180 millones. O sea que esto que hoy aparecen sancionados, yo creo que son la punta. 500 millones se calcula en la provincia. Entonces, esto mueve millones, esto es una fábrica. Miren, le voy a contar algo. Ahora la Facultad de Química sacó un posttítulo que todos se inscribieron 4.300. Imagínense, solo eso es una millonada de plata. ¿Cómo van a corregir 4.000 tesinas en 6 meses? A ver, que me explique. Esto es un negocio que necesitamos desarmar. Porque si yo hoy estoy peleando salario y no corrijo estos males, estoy escupiendo para arriba, porque la persona que se esfuerza, que estudia en serio, no llega a ser el maestro o el profesor de su hijo. Miren lo que puede pasar, que un doctor en matemática, un doctor en historia, puede perder con estos personajes que compran papelitos, un caro, ¿eh? Porque te dan 6 puntos por ser doctor. ¿Sabes lo que es llegar al doctorado? Muchos de nosotros están sufriendo para ver si un día alcanza el doctorado, ¿no? Estos tipos compran 2 combos, le llaman, miren el nombre, ya es poco académico, 2 combos, y le ganan el concurso a un doctor. En el mundo no existe esto. Bueno, esta es la herencia de la corrupción que dejó Leverberg, que deja el gobierno de Cló, que deja el gobierno de Rovira, porque hay que poner apellido, ¿eh? Hay que empezar a poner apellido, porque si no, es como cuando dicen el pueblo, ¿no? En el pueblo hay de todo. Acá hay responsable, acá hay una Cámara de Diputados que tiene una comisión de educación que se rascan, que ahora deberían estar ellos trabajando. Nosotros fuimos y le llevamos todo esto le llevamos ahora creo que una es concejala acá, la Bandera estaba esa época. Así que si mira esto, se debe acordar. Es la presidenta del Es una vergüenza. Ella tapó la corrupción, ¿eh? Porque a ella le llevamos todos estos antecedentes cuando estaba en la Comisión de Educación y no hizo nada, porque si no aparecemos los loquitos, ¿viste? Que no, y no es así. Nosotros también tenemos familia, tenemos miedo. A mí me visitaron en mi casa, todo el mundo se enteró de eso. Es una vergüenza lo que estamos asistiendo. Bueno, nosotros nos parece muy infame que una maestra se reciba, muchas veces con el esfuerzo de sus padres, sus abuelos, tiene que a veces andar lavando ropa para pagar un curso, ¿no? Porque hay mucha dignidad en la docencia. Y que estos rufianes se lleven esa plata. Rufianes. Se llevaron toda la plata, era gratis. Se comieron esa plata. Ese que está denunciado, ese fue el secretario. Medera, la otra rectora también, digamos. Tienen que dar explicación. Ojalá no termine en ello. Ojalá vaya sobre Cielo Linares, sobre el ministro anterior. Digamos, también tenemos que aprender a tener coraje cívico de decir quiénes son. Y más allá del dolor, yo no tengo nada contra esa, porque no lo conozco. Conozco sus actos y no quisiera conocerlo. ¿Está? Pero cuando uno habla con funcionarios de arriba, que nosotros sabemos, hemos llevado los papelitos firmados por ellos. Nosotros tenemos papeles firmados en blanco por gente que tiene altos cargos. Entonces firmaban en blanco, usted vendía y le ponía el nombre, así funciona el sistema. Le llevamos, cobraban por Mercado Pago, cobraban, tráeme la plata en mi casa, mandame por acá. Todas las pruebas, esto fue un escándalo. Bueno, la Carpa también, esta lucha de hoy, pretende ponerle un poco de ética y de moral a ese sistema. Y para eso, lamentablemente, no todo el sindicalismo puede ayudarnos, porque los sindicatos han colaborado mucho, señor.
no Niripil. Pero acá hay sindicalistas que tienen que también, el colega tiene que dejar de votar a esos sindicalistas, tiene que mejorar su organización, porque ellos han hecho muchas plata con este tema también, han sido parte, han promovido, y eso nosotros no podemos seguir sosteniendo, porque es un fraude por donde usted lo mire, es una estafa al niño, una estafa a la sociedad, una estafa al sistema educativo. Acá hay directores, rectores, imagínense el grado de rector. Un rector forma las futuras generaciones de maestros que esté salpicado por esto. Y están en la mira, están siendo investigados. El IFDC de Jardín América, que era el nido de esto, está intervenido. Es una vergüenza lo que está pasando. Y yo creo que por eso hay que alentar a personas como Niripil y otras compañeras que salieron a decir basta, pero incluso quizá ellos ya nosotros no tenemos ningún beneficio de esto, pero por lo menos esas familias que hoy están apostando a que su hijo tenga una profesión como docente, mañana sean un poco más libres que nos tocó. A nosotros nos tocó una generación de corruptos, esto hay que decirlo, de corruptos. Nosotros tuvimos que sufrir mucho la corrupción. Y yo creo que eso, por lo menos estas luchas, que son salariales, porque no podemos esconder, pero también son por estas cosas. Y yo agradezco enormemente este espacio. Sí, una más. Sí, ¿qué sucede con el IPS hoy por hoy? No. Es una estafa, en primer lugar, a quienes somos los dueños. Nosotros somos el dueño del IPS, no la renovación. Cada vez que hay elección, la renovación parece que está jugando por la gobernación, agarra como caja negra de la política. Nos gana porque pone toda la plata. Ahora ahí también el afiliado tiene que dejarse de joder. Igual que cuando hay elecciones en el consejo. ¿Cómo van a votar a la lista del patrón? Un docente tiene que tener un poco más de ética. El IPS hoy no funciona. El IPS quiere esclavizar al médico, esclavizar al farmacéutico, esclavizar a la enfermera, a todo el sistema de salud los quiere esclavizar, ¿sí? Y a nosotros nos quiere tener de cómplice de esa esclavitud. Nosotros exigimos que los médicos tengan un poco también de dignidad, no que nos ejecuten a nosotros. Ellos tienen que salir a pelear, nosotros nos hemos ofrecido siempre para estar al lado de ellos. Pero hoy nos cobran pluses que nos colocan a nosotros. Imagínate, tengo que pagar un estudio que vale 100.000 pesos y gana 200.000. Es imposible, o sea. Tenemos una compañera ahora que se tiene que operar en el Borati y no se puede operar porque el IPS le debe al Borati. ¿Verdad? Y cosas así. Acá en El Dorado nosotros vinimos muchas veces, gracias a la compañera, a pelear. Pero esto es un antro de punteros, de militantes, de chicas bonitas, ¿no? Pero no es una obra social. Nuestro sistema tiene que dar rentabilidad. El IPS tenía pinales, tenía tierra, tenía hoteles. Estos tipos rifaron todo. Y digo esto porque este gobierno es el que hizo todo ese mamarracho en estos 20 años. Entonces tenemos que ponernos las pilas, tenemos que defender nuestra obra social. Y también otra forma de defender nuestra obra social es con el salario digno. Porque yo pago de acuerdo a mi salario. Si yo tengo una empleada de la municipalidad, porque antes el clavo del IPS era el policía porque ganaba muy poco, ¿sí? Ahora son los empleados municipales que ganan una miseria gana. Entonces el aporte es miserable, porque es un sistema solidario de reparto. A mayor salario de hambre, raquitismo en la obra social. Eso funciona y así, ¿no? Más que nada agradecer la solidaridad de toda la comunidad del Dorado, el pueblo, ¿no es cierto? Agradecer a todos los que nos estuvieron apoyando,
pedirle disculpas por ahí por las medidas de fuerza que perjudicamos a nuestros vecinos, pero bueno, entendemos que estamos atravesando una situación crítica donde necesitamos el apoyo de no solamente de la sociedad, sino de los papás, de los alumnos, y pedirle más que nada a los docentes, a los trabajadores de la educación, a los cocineros, a los porteros, a los preceptores, que nos hagan el aguante, porque nosotros somos un sindicato que está luchando, que luchó siempre y que siempre va a estar al lado del trabajador. Siempre vamos a estar defendiendo al trabajador sin importar si son afiliados o no a nuestro sindicato, pero que no nos dejen solos en esta pelea, porque hoy festejamos la multitud que reúne la carpa docente, pero necesitamos un último esfuerzo porque el sábado tenemos una mesa de negociación que posiblemente salga acá en El Dorado. Todavía no está netamente confirmada porque hay algo que tienen que confirmar desde el gobierno, pero necesitamos seguir manteniendo la cantidad de compañeros en el acampe que vayan, que se queden. Ya estamos grandes y nuestras gargantas, nuestros cuerpos por ahí no aguantan tantos días en el acampe. Así que pedirle que se acerquen, que estén presentes y bueno, van a tener nuestro apoyo siempre. Yo quiero agradecer y sobre todo felicitar estos emprendimientos, porque estos rompen el cerco mediático, esto nos ayuda a tener más democracia, más voces. Eso, digamos, muchísimas gracias, porque quizá la gente todavía no valore estas cosas como deben ser. Estos son más que emprendimientos económicos, son emprendimientos que democratizan la información.